Eh, Buenas tardes a todos y todas, los que se suman a esta nueva transmisión que hacemos desde la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas. En esta oportunidad iniciamos un ciclo de entrevistas, la cual hoy la vamos a inaugurar con Julieta Bernabé, pero vamos a iniciar un ciclo de entrevistas alrededor de la temática de las islas, de la situación que se vive en las islas con la quema del humedal, desde una perspectiva en salud, y como decía un poco la placa que convocaba a la entrevista, desde una mirada integral e interdisciplinar. La idea de este ciclo es poder mostrar distintas formas, distintos caminos de aproximación que hicieron actores de la comunidad, de Rosario, actores de muy distintos espacios, y que permitieron hacer un abordaje, construir un camino que en definitiva aporta hacia la construcción de salud y aporta también hacia una mirada profunda que permita criticar y poner en cuestión cuál es la realidad que permite o de la cual emana la situación de la quema de las islas, la quema del humedal, y que también ha decantado obviamente en las distintas propuestas que se han elaborado para poder controlar esa situación. En el marco también de las movilizaciones que se han dado en el último tiempo, a la cual como facultad y como secretaría, junto a estudiantes voluntarios, hemos acompañado en los distintos dispositivos sanitarios para cumplir las medidas de prevención y distanciamiento en el marco del corona, es que bueno, hacemos ahora esta primera entrevista. Con nosotros en este momento está Julieta Bernabé. Ella es docente de secundaria y es una de las impulsoras de la campaña Una vida sin humo, que bueno, es la recolección de testimonios alrededor de esta situación. Como primera pregunta, y para romper el hielo, no sé si querés presentarte vos, pero bueno, un poco que nos cuentes cómo es que nace esta iniciativa, junto a quién la hiciste y cómo desde tu lugar un día, no sé si fue un día, pero en un momento dijiste, bueno, vamos a arrancar con esto y lo llevan adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, un poco la lucha y la trayectoria empezó en el año 2018. Veníamos con grandes incendios alrededor de septiembre. Yo en un momento leí que la municipalidad estaba llevando a cabo una denuncia penal buscando a los responsables de los incendios y se me ocurrió armar en ese momento una petición para buscar firmas para apoyar estas denuncias. De esa manera, bueno, se armó una petición que junta hoy alrededor de 90.000 firmas, creo que 91.000, casi 92.000 ahora, y bueno, apoyando, digamos, el pedido de cese de los incendios, el pedido de búsqueda de quiénes son los responsables y de pena a los responsables, y también un poco alguna solución definitiva. Bueno, con eso fui transitando el 2018, parte del 2019, y bueno, en el 2020, a partir de febrero sobre todo, empezaron a haber grandes incendios nuevamente, más allá del daño terrible a la flora y fauna del humedal, la muerte, sobre todo de los animales, es muy pronunciada. Hay algunos de ellos que no pueden escapar de los incendios y fallecen, se van perdiendo vidas, incluso de animales en peligro de extinción. Y más allá de todo este gran daño ambiental que se va dando, también está el daño a la salud de las personas que vivimos en las ciudades costeras. A raíz de todo esto, yo en febrero pensé que, bueno, que la petición estaba muy bien, había alcanzado una gran cantidad de firmas, pero que evidentemente eso solo no bastaba, había que seguir peleando de otra manera. Yo fui a la defensoría de acá del pueblo, de acá de Rosario, me asesoraron en parte sobre cómo se podía seguir, porque yo básicamente soy docente, no soy abogada, no soy, digamos, bióloga, soy solamente una ciudadana que quería hacer algo con respecto a ese tema. Así que bueno, busqué primeramente asesoramiento, fui invitada por el Consejo de la Ciudad de Rosario en la Comisión de Ecología y Ambiente, fui invitada a principios de marzo, fui con una compañera antropóloga que me acompañó,
Y bueno, estuvimos planteando básicamente la necesidad de que a la denuncia de la municipalidad, que en ese momento era por el tema de que las quemas eran ilegales, no abordaban el tema ni de salud pública ni de daño ambiental. Y bueno, básicamente el pedido fue que incluyan esos dos ámbitos. Charlando un poco con los concejales, surgió la idea de si había testimonios de personas, porque yo les contaba que a través de diferentes medios me había llegado información de gente que era muy afectada por el humo. Digamos, básicamente somos todos afectados por el humo. De una manera u otra la padecemos. Yo en el 2008, cuando fueron los grandes incendios, estaba embarazada. Poníamos con mi esposo paños mojados abajo de las ventanas, abajo de las puertas, porque era imposible respirar. O sea que afectados somos todos, pero hay gente que es mucho más afectada que otras y que tiene problemas muy graves de salud, gente que termina en una guardia con un problema de asma severo, gente que tiene que hacer un incremento en la medicación. Bueno, un montón de testimonios había dando vuelta. Yo los conté en el consejo, pero no había un registro de todo eso. Hablando un poco de esto de los testimonios y la posibilidad de ver a ver qué le estaba pasando a la gente, yo me ofrecí a tratar, bueno, de juntar como pudiese esos testimonios. A una semana de haber ido al consejo empezó la cuarentena, así que como que se trabó todo ahí. Siguieron los incendios, en abril no los vimos tanto en Rosario, al humo básicamente, pero siguieron los incendios y en mayo y junio fue un pico muy alzado. En junio yo decidí, como pudiese, en la mitad de la cuarentena y con la posibilidad que uno tenía, armar esta junta de testimonios. Estuve leyendo, me puse a leer un poco, diferentes encuestas, algunos artículos que tenían que ver con la Organización Mundial de la Salud y que hablaban específicamente de la contaminación del aire, y un poco con todo eso, la ayuda de esta amiga mía que es antropóloga y mi tío que es médico, bueno, quedó resuelta una encuesta en donde en 10 puntos, mediante 10 puntos, se le pide a la gente que cuente un poco su vivencia, su malestar, las alteraciones de salud que tiene debido al humo. Se difundió, la difundí como pude también entre mis contactos, en ONGs que yo por ahí tenía ya algún tipo de contacto yo misma, lo fui distribuyendo, y en 15 días la encuesta creo que salió, se empezó a difundir el 15 o 14 de junio, y en 15 días para el 1 de julio había 845 testimonios. Con esos 845 testimonios yo armé un primer informe. Un poco el objetivo de los testimonios era que acompañaran las denuncias, con lo cual, hablando también con 2 abogados, yo cuando armé la encuesta, una de mis dudas era qué necesidad había de incluir datos personales. Yo sé que a la gente mucho no le gusta el tema de poner mucho nombre, DNI y demás. Pero bueno, ellos me dijeron que si acompañaban denuncias de manera formal, las personas tenían que estar identificadas para saber que eran personas reales y que esos datos correspondían a gente real. Así que bueno, si yo compartía los testimonios, mayormente iba con todos los datos personales, con lo cual lo que hice fue leer todo y armar un primer informe sin ningún tipo de dato personal para poder distribuir a la comunidad en general. Más allá de ese primer informe que fue distribuido sin datos personales, se comunicó gente de la Municipalidad de Rosario que se había enterado de que se venía llevando a cabo este relevamiento y me pidieron los datos. Bueno, ellos sí, como tienen la denuncia, fueron los datos completos. Se compartieron también a 2 ONGs que tenían presentadas denuncias, una de ellas de Rosario con una denuncia presentada en Entre Ríos y otra, una ONG de Paraná que tenía un amparo presentado en la Corte Suprema de Justicia. Incluso la ONG de Paraná me pidió autorización para poder incluir los datos en la denuncia, en el amparo. Así que bueno, fueron para allá, para la Corte. Te hago una pregunta. No había una recolección similar, entonces, evidentemente, de parte de nadie, de alguno. Yo en un momento, tipo julio, un poco después, me llegó una encuesta
pero no era exactamente tan de salud y tan vinculada a esto. Era un poco más general en cuanto al malestar por el humo. Claro. Yo la revisé a la encuesta porque justamente digo es una encuesta parecida, pero cuando la estaba completando me di cuenta que no iba hacia el mismo camino. Era muy útil también, pero dirigida hacia otro lado. Así que bueno, hubo algunos profesionales de salud que vienen llevando investigaciones y estudios que también me han pedido los resultados de la encuesta. Y bueno, me parece bárbaro porque la idea es justamente que sirva para algo y que la gente que está peleando, ya sea desde lo médico, ya sea desde lo legal, pueda tener acceso a estos datos, que servirán, bueno, más o menos, pero bueno, siempre es un granito de arena que un poco llama la atención y pone un poco el peso en esto de la salud pública. Finalmente, en junio, la Municipalidad de Rosario, en su denuncia, incluyó el tema de salud. Pero bueno, fue en junio cuando ya la situación era, no se podía dormir acá en Rosario directamente, o sea, se llegó a un punto extremadamente crítico y recién ahí se incluyó el tema de salud y se empezaron a medir también en junio las partículas contaminantes que hay en el aire cuando nos llega el humo de las islas, que genera un nivel de contaminación altísimo. Yo cuando me empezaron a mandar los informes de estas mediciones, básicamente, para que uno tenga idea, el rango va de 0 a 50 para que el aire sea considerado bueno. Más de 50, entre 50 y 100, el aire es considerado nocivo para personas de riesgo. Después de 100 es nocivo y después de 200 muy nocivo y altamente peligroso. Nosotros en los momentos de más humo en la ciudad teníamos más de 200, 5 veces el nivel máximo permitido. ¿Sí? Era 50 el máximo, máximo, a partir de 50 empezaba a tener un efecto malo en la salud y nosotros teníamos más de 200. De las mismas partículas que había leído yo en el informe de la Organización Mundial de la Salud, que son las más peligrosas porque son las más pequeñas y las que más se meten dentro del sistema pulmonar. O sea que no solamente tenemos niveles muy altos de contaminación, sino que esas partículas que están en el aire son las peores que podemos tener. Pero estas primeras mediciones fueron por aficionados de acá de Baigorria. Tampoco fueron organismos, al menos que yo sepa, y lo que me llegó a mí, no fueron organismos estatales. Todo eso vino después. ¿Sí? Un poco impulsado por lo que veníamos haciendo como podíamos los ciudadanos, cada uno desde su lugar. Sí, evidentemente movilizado por la situación, la organización en general de las personas fue más rápida que el de las estructuras medio establecidas. Estaba pensando en dos cosas, te quería preguntar. La encuesta, cuando vos hablas de salud, ¿abordaron la salud desde el punto de vista exclusivamente biológico, por así decirlo, o también había algún abordaje desde el punto de vista de la subjetividad y todo? ¿Sabés por qué te pregunto esto? Porque lo de las quemas ya sabemos que es un problema de hace bastante tiempo, como vos decís, de la última quema fuerte, yo me acuerdo también fue 2008, 2009, creo que también estábamos con otra pandemia, estábamos con lo de la gripe A en ese momento, pero bueno, en este momento fue evidentemente más fuerte, y a mí un poco, cuando uno salía, yo vivo en zona norte, o sea que en ese momento también en ese lugar salías a la mañana temprano y entre la niebla, el humo y la cuarentena era una escena apocalíptica. Me hacía acordar cuando uno veía en televisión que en China, en Asia o en un país de Oriente andaban midiendo el aire para salir, qué sé yo, y de pronto todas esas cosas empezaron a ser parte de la cotidianeidad. Sumándole lo del coronavirus, la cuarentena, realmente parecía el impacto subjetivo que te daba el humo y toda la situación de encierro era muy grande. Por eso también te pregunto si tuvieran posibilidad de incluir algún aspecto más psicológico en la encuesta. Sí, o sea, nosotros lo incluimos, yo siempre pensé que hay dos aristas, ¿no? Una que es, básicamente, yo no soy médica, así que disculpen, pero bueno, hablo con los términos que puedo. Una, lo pensé yo como algo más biológico, digamos, una enfermedad, un malestar más físico, más comprobable por un médico, y después está el daño a la calidad de vida, claro. ¿No?
eso, bueno, afecta a cada uno. Yo contaba una vez, mi hija estaba en febrero practicando básquet y hubo días que no pudo realizar actividad física porque no era recomendable por el nivel de humo que había. Entonces, ese simple hecho, digamos, nos está mostrando, o por ejemplo, dormir en pleno febrero con las ventanas cerradas, que era lo que se estaba pidiendo. No todo el mundo tiene un aire acondicionado dentro de la casa, y dormir en febrero con altas temperaturas y las ventanas cerradas, más el humo, que es imposible que no entre, realmente es inhumano. Entonces hay todo un factor que va más allá incluso de lo que es lo básico de la salud, que tiene que ver con cómo estamos viviendo y con las limitaciones que tenemos y los pesares que tenemos en nuestra vida diaria debido a la presencia del humo. Sí, evidentemente afecta el derecho a buen vivir, eso. Incluso, si podemos, digamos, si quieren, la idea es comentar después un poco el tema de las respuestas, y cuando te va dando las respuestas, la misma gente te va contando todo eso, y salta mucho lo que es, yo no sé bien, a lo mejor qué palabra decirle, lo que es anímico, lo que es más psicológico, digamos. Hay muchísima gente que se refiere a eso, no solamente a lo que padece en el cuerpo, sino en cómo lo afecta a otro nivel también. Sí, totalmente. Además, evidentemente genera un impacto en la cabeza de uno, para decirlo a grosso modo, la escena misma, la escena del horizonte prendido fuego, y aún a veces uno sin conocer realmente que la destrucción, el nivel de destrucción que genera, que hay detrás de ese fuego. Como vos dijiste al principio, no solo del medio ambiente, sino también la discusión que hay con el modelo productivo, etcétera, es realmente de alto impacto. Si querés comentarnos algunos detalles interesantes de los resultados de la encuesta. Bueno, digamos, la encuesta básicamente tenía 10 ítems. En el primero se mencionaban 10 molestias o alteraciones de la salud que son muy relacionadas a la presencia del humo. Por ejemplo, irritación ocular e irritación de la garganta, el 80% de las personas manifestaron haber padecido. El 50% manifestó sequedad o secreción en las fosas nasales y dolor de cabeza. Dolor de cabeza es algo muy, muy común, y más allá de la sequedad de las fosas nasales, hablando incluso con conocidos, me decían que a veces les sangraba la nariz. Y hay gente en la encuesta que en un punto posterior, donde ellos pueden manifestar cada uno lo que padecía, muchos pusieron sangrado de la nariz. Parece que se seca tanto por el humo toda la mucosa que termina sangrando en muchos casos. El 45% reflejó falta de aire y tos. El 40% desencadenamiento o aumento en los síntomas alérgicos o de asma. Y hubo un 30% que manifestó flemas, fatiga inusual y mareos. Los mareos también a veces, ¿no?, con el dolor de cabeza son bastante comunes. Claro. El segundo punto preguntaba si habían tenido otras alteraciones de salud. Un 25% de personas dijeron que sí, que más allá de lo que se había preguntado, habían aparecido otras cosas. Y hubo una lista enorme, porque en un tercer punto se preguntaban qué cosas habían aparecido, qué alteraciones, y mencionaron conjuntivitis, que hablando con un médico me dice que es muy común, rinitis, sangrado nasal, que eso lo viví de amigas de mi hija, carraspera, llagas en la mucosa bucal, agitación, ahogamiento, sofocación, mucosidad, taquicardia, dificultad severa para respirar, insuficiencia respiratoria, broncoespasmo, problemas bronquiales, pecho cerrado, dolor en el pecho, problemas cardíacos, náuseas, cefaleas, vómitos, picazón, resequedad en la piel, ardor en la piel, urticaria, alergias dermatológicas y seborreas, episodios de alergia y asma, aumento de los síntomas alérgicos. Yo acá tengo gente conocida que apenas empieza el humo,
tiene que ir a comprar medicación ya recetada de antemano por el médico. Claro, ya lo conozco. Y hay que ir a comprar la medicación porque si no se agrava todo. Otra cosa que mencionaban la gente en puntos posteriores era que no solamente había un agravamiento de los problemas que una persona ya podía padecer, sino que había gente que notaba que estaba desarrollando problemas de los episodios de humo. Por ejemplo, niños que empezaban con broncoespasmo y nunca habían tenido, personas que de pronto empezaban a tener síntomas alérgicos que no habían tenido antes. O sea, había un desarrollo de problemas de salud, que eso la Organización Mundial de la Salud hace todo un apartado y comenta que hay que tener cuidado porque la intoxicación, porque es eso lo que sufrimos nosotros por el humo, tiene un efecto a corto plazo, que es esto que vemos nosotros, que nos duele la cabeza, que tenemos tos, que podemos tener alergia, y un efecto a largo plazo con enfermedades que llegan al cáncer. Porque esto es como fumar, se va sumando. El humo, estás expuesto tanto tiempo, evidentemente. Más allá de todo lo que tiene que ver con la piel, también había dolor abdominal, malestar gástrico y después un montón de síntomas, como vos decías, que tenían que ver más con lo anímico o cómo nos afecta desde lo psicológico. Había mucha gente puso todo este apartado, digamos, que incluía tristeza, angustia, irritabilidad, gente que decía, yo huelo el humo y a mí me cambia el ánimo automáticamente, me pone con otro humor, me pongo irritable, me pongo nervioso, cambios de humor, decaimiento, impotencia, bronca, todo este tema de no saber qué pasa, mucha gente angustiada también, porque dice, yo sé que aparte de lo que me pasa a mí, lo que pasa en la isla, los animales que en este momento se están muriendo. En junio, cuando fueron los grandes incendios, mi esposo salió a caminar cerca de la costanera y me dice, es una alfombra de abejas muertas. Se habían cruzado de la isla, yo después leí que había agarrado como 30 panales el fuego, se habían cruzado, pero la ciudad seguía llena de humo, y se ve que en un momento habían terminado de cruzar el río y quedaron tendadas, el tendal. Me dice, algunas se mueren y otras ya están muertas. Y eso, digamos, el saber eso, la gente que realmente siente una conexión con la naturaleza lo vive mucho y le angustia mucho todo eso. Bueno, tensión, insomnio, eso nos pasó acá en casa, 2 noches sin dormir, porque era imposible. Bueno, ataques de pánico incluso puso alguna gente. Así que bueno, hay toda una gama de cosas que van desde lo puramente más físico, lo entendido como físico, hasta lo que nos afecta desde lo psicológico, desde lo emocional, digamos. Claro. ¿Tenés algún rango de edad más o menos prevalente de las respuestas? No, edad no. A lo mejor el DNI, pero edad no. A eso no le pregunté a la gente. Claro, para conocer. Y te hago otra pregunta. En cuanto a... uno dijo que una persona dio testimonio que tuvo que concurrir a una guardia, al hospital. Esa es una primera pregunta. Y la segunda es, no sé si quizás estaba en la encuesta, si tenías una identificación de si todas las personas eran de Rosario o eran de los alrededores, y si eran de Rosario o de lugares, si eran de las zonas más cercanas al río, o si también alguien de zona sur, o mejor dicho, zona oeste, también se había afectado. Eso no sé si quizás lo pusiste o no lo pusiste. Hay un punto, pero no era obligatorio de completar, pero la mayoría lo completó, que es la localidad. Pero no tengo los datos de eso. Yo igualmente cuando leí encuestas, la mayoría es gente de Rosario. No estaba pensado el tema de la zona en que viven o el barrio, digamos. Pero la mayoría era de Rosario y había algunos de otras localidades cercanas a Rosario. Incluso hubo un par de gente que era de Buenos Aires, pero que aclaró que eran de ciudades costeras, que ellos sufrían el humo a la par nuestra. Claro. Así que bueno, incluso bueno, después tengo conocidos que viven en pueblos, pero más no cerca del río, que directamente me decían no te la completo porque no lo padecemos. Pero bueno, después, o sea, los incendios están desde el norte de Santa Fe hasta Buenos Aires, la suerte que le toca a cada uno, digamos. Sí, hoy en día llegaron a la capital, incluso también el humo, así que quizás eso pueda hacer que haga un poco más de ruido, ya que Dios atiende en Buenos Aires. Bueno, en el 2008, que fueron tan grandes los incendios,
llegó el humo a Buenos Aires. En esta oportunidad creo que tuvieron muy pocos días de humo y no en la cantidad que tenemos nosotros. No, obvio. Habían llegado a Buenos Aires y de ahí se desplegaron un montón de operativos. O sea, todo esto del PIECAS, que se nombra ahora, que es un plan integral para la conservación del delta, surgió a raíz de los incendios del 2008. Se puso, creo que entre el 2008 y el 2012 se fue trabajando, y el tema es que, bueno, después quedó, se puso en aplicación a medias, y a partir del 2014, 2015 quedó como totalmente desfinanciado, por así decirlo. Claro. Ahora la Corte Suprema, la semana pasada, cuando dio lugar a los amparos y a las denuncias, creó un comité, digamos, de emergencia ambiental que está dentro del marco del PIECAS, que le pide a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y a los municipios de Rosario y Victoria, accionar conjuntamente para lograr la cesación de los incendios. Eso es lo que, digamos, eso es trabajo del PIECAS. El PIECAS lo que trata de hacer es entender que hay un problema que es interjurisdiccional, y entonces lo que le pide a todos los actores es que se unan para accionar juntos. Digamos, claro. Los dan los actores, no están desarrollados en el PIECA. El PIECA lo que hace es accionar, digamos, motivar a esta gente a que haga todo esto. Así que bueno, estamos en esa semana, dieron 15 días a partir de la semana pasada, vamos a ver qué pasa. Tienen supuestamente un informe en 15 días y tienen que empezar a buscar una solución. Definitivamente es un tema que requiere una acción coordinada, porque si no se va a transformar en un patear de responsabilidades mientras las islas se siguen quemando. Así que seguramente tiene que ser necesaria una acción conjunta. Te quería preguntar, ¿qué dificultades tuvieron, o si no tuvieron ninguna, mejor, pero qué dificultades vos percibís que tuvieron a la hora de hacer la encuesta, desarrollarla y demás? ¿O fue todo medio camino de rosas? No, digamos, primeramente cuando, digamos, un día yo dije, bueno, una noche dije, bueno, se hace la encuesta. Lo primero fue, digamos, dentro de lo que es la cuarentena, trabajar un poco cada uno en su casa. Claro. Yo me puse a leer, estuve leyendo encuestas de otros países relacionadas con el tema del humo también, fui leyendo información, bueno, fui armando un poco en unos días una preencuesta, digamos, un modelo de encuesta, que compartí con esta chica que es antropóloga, y bueno, la parte social un poco la maneja ella, y con médicos y abogados, porque bueno, tenía algunas dudas. Claro. Una vez que más o menos fui teniendo el ok, bueno, la difundí, bueno, difundirla fue de la forma en que pude, digamos, y bueno, después surgió un poco tuve algunas personas que me mandaron mensajes diciéndome, digamos, por qué había que poner nombre, por qué había que poner DNI. Porque el nombre y el DNI figuran como campos obligatorios, es lo único, porque el resto lo pueden dejar sin completar, pero si no, no servían después en las denuncias. Y la idea era que pudiesen acompañar las denuncias. Yo les decía a la gente, nadie lo va a llamar para testificar, es simplemente para saber que son 800 personas reales. Es solamente para eso. Pero bueno, definitivamente ponerle el cuerpo también a lo que uno dice, porque eso es importante. Yo digo, el DNI y el nombre está en todos lados hoy en día. Lo buscamos en Google y se encuentra, ¿no? Totalmente. Claro, sí, eso suele ser bastante reacio. Pero bueno, en definitiva, también demostraste que te interesaste en un campo y que te pusiste a laburar y lo desarrollaste, y parece bien. Por lo que vos me decís, ¿sobrepasaron las expectativas o vos esperabas aún más? Porque es un montón, 800, sí, es un montón, 845 creo que dijiste. Muchísimo, sí. No, está genial, digamos, porque es un número, creo, medianamente positivo para testimonios, gente de diversos lugares, digamos. Mucha gente también diciendo que tiene familiares, que no son solamente ellos. Bueno, dentro de la encuesta yo me había olvidado de aclarar cuando vos me preguntabas que si la gente había tenido que ir a un hospital o recurrir a un médico. Bueno, dentro de la encuesta hay un testimonio de una persona fallecida, que no es el primer testimonio al que yo accedo, pero es el único que está en la encuesta. Yo me enteré de una persona fallecida a raíz del humo, creo que en junio,
una persona en un comentario de un diario lo contó, que había fallecido el papá, que el papá era asmático, pero que la crisis la había desencadenado el humo, que era muy notorio el deterioro que tenían los días de humo y que finalmente, bueno, había tenido un ataque asmático y un ataque de asma y no habían podido sacarlo y había fallecido. Y algunas personas le decían qué iban a hacer con eso. Y él decía, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Voy a pagar un abogado? ¿Hacerme una denuncia a quién? Dice, ¿qué hago yo con eso? O sea, a él lo mató el humo, pero yo, ¿qué puedo hacer? O sea, no es lo mismo que si te atropellan, que vos decís, bueno, la policía se acciona. Acá no había un desamparo total. Yo creo que cuando leí eso me di cuenta que no podían seguir quedando los testimonios en un diario, en un diario, una persona contando que había fallecido el papá y que no había nada que pudiese hacer. Y cuando hice el relevamiento hubo otro testimonio, porque es una mujer la que falleció, donde, bueno, una persona cuenta que, no me acuerdo era el parentesco que tenía, pero que también era una persona asmática, pero que después de 2 o 3 días de humo intenso había fallecido. Yo digo, si en 845 testimonios hay una muerte, ¿cuántas muertes hay en 1 millón de personas en Rosario? Y nadie está contando eso. Contamos tantas otras cosas y eso parece que no. Y digamos, la impotencia del familiar, que no pasa nada, digamos. No, porque además se siente justamente peleando contra un gigante de humo, prácticamente. Me parece que yo por eso una parte también nos interesamos y me interesé particularmente por lo que vos hiciste, porque creo que es un poco un ejemplo de lo que se puede lograr con un poco de organización y de trabajo colectivo. Vos lo que describiste, armaste un equipo interdisciplinario, un equipo de salud, un médico, antropólogo, vos como docente, vos como docente, y eso genera una herramienta muy poderosa y que también le permite a mucha gente nuclearse en algo un poco más grande que el testimonio uno, porque justamente, como vos decís, el testimonio aislado, quedás peleando contra la nada. Se siente muy pequeña, digamos. Evidentemente uno ve por la televisión que ni siquiera a veces el Estado parece poder combatir el humo como la quema, mejor dicho, y cuesta mucho avanzar en las denuncias frente a quienes son los responsables y todo eso. Definitivamente la persona sola de su casa siente mucha impotencia, por lo cual por eso también rescato mucho la iniciativa que tuviste, porque permite nuclear y un poco juntar y darle fuerza a aglomerar todas aquellas cosas que están, aquellos testimonios que están disgregados y que también que apuntan a esta idea de que solo no se salva a nadie, que si queremos hacer algo tenemos que juntarnos y tenemos que tratar de sumar un poquito de fuerzas cada uno. Por eso me parece que quiero nuevamente rescatar esto último que decís, porque si no, los comentarios y la tristeza y el malestar de la gente terminan en un comentario de Facebook, una página y nada más. Es muy valorable lo que es. Y lo que pasa es que las luchas ambientales yo creo que nacen de la ciudadanía, nace del que las padece. Y lamentablemente, digamos, se les da cabida cuando ya es un poco tarde para algunas personas. Digamos, siempre se llega tarde y siempre se acciona tarde, y el ciudadano que a lo mejor es la persona que a lo mejor, determinada persona que uno piensa que es a lo mejor el menos capacitado para hacer algo, es el que lo termina haciendo. Yo siempre me acuerdo la abogada esta de Pergamino, que ellos tanto pelean con el tema de los agroquímicos y los agrotóxicos en el agua, tanta gente que ha muerto derivado de eso en un pueblo, ¿no? en un barrio, en uno de los barrios de Pergamino, y me acuerdo que una vez leí, ahora es abogada, no me acuerdo el nombre, pero ella empezó a padecer, ella y su familia, porque estaban todos enfermos. Ella tenía 2 hijos y estaban enfermos. Ella, el esposo y los 2 hijos, de problemas severos de salud. Nadie hacía nada, era obvio que era eso, le seguían fumigando y no había forma de parar eso. Ella estudió abogacía para poderse defender a sí misma, hizo toda la carrera de abogada, y una vez que se recibió de abogada, juntó a la gente del barrio y empezaron a pelear. Lo que pasa es que para eso, ella
tiene problemas de salud, sus hijos tienen problemas de salud y un montón de gente del barrio, algunos han incluso fallecido por problemas de salud. Y uno dice, ¿por qué esta persona tuvo que llegar a hacer todo eso en medio de la bronca, de la impotencia, del esfuerzo enorme de pelear contra la salud, digamos, contra los problemas de salud y tener que estudiar una carrera, digamos? Y hacer algo habiendo tanta gente empleada de parte del Estado con mucha capacidad, pero no sé si pocas ganas de hacer las cosas o muy comprado todo por intereses. Claro, sí, porque encima el lobby... Hacerlo uno. Sí, totalmente, encima el lobby de los empresarios y en general el modelo productivo al cual estaba toda la Argentina genera mucha presión. Yo creo que eso también que es un factor fundamental. Pero también es un poco esto de transformar ese dolor en lucha, es un proceso, como vos decís, bueno, ¿por qué alguien tiene que terminar haciendo una carrera prácticamente para poder vehiculizarlo? Pero bueno, esto, lo repito, transformar todo el dolor y toda la bronca de la situación, transformarlo en una lucha y un objetivo que también es un poco sanador también eso, porque uno un poco, si no, lo transforma en acción, en una cuestión activa. Yo creo que esa es la mejor forma de tramitarlo, pero también traigo vuelta el comentario de lo anterior, también si no, la otra caída es poder sentir, bueno, no hay nada para hacer, ya está, y me resigno, es lo más triste, digamos. Claro. Yo, digamos, si tengo que contar algo muy personal, a mí, me acuerdo, perdón a lo mejor si los datos no son certeros sobre la lucha de Pergamino, digamos, yo leía el artículo y es a grandes rasgos lo que recuerdo, y a mí me marcó mucho eso de cómo, bueno, tanto Pergamino como en muchos otros lugares, la gente termina enfrentando problemas de salud y cuando realmente la situación es grave, recién uno empieza a ver cómo salir adelante. Bueno, esto es personal, pero un día me planteé eso de decir, si me llega a pasar algo, voy a pelear, me voy a enfermar, qué bronca, me voy a levantar. Y después pensé, en un momento digo, ¿cómo voy a pensar que voy a tener que enfermarme para juntar ganas para pelear? Tenés que pelear ahora que estás bien, y por vos, por el futuro tuyo, por el futuro de tu familia, y por la gente que a lo mejor no está bien ahora. Claro. O sea, hay que levantarse, no hay que esperar el peor momento cuando ya a veces no se puede hacer mucho para levantarse a hacer algo. Hay que hacerlo ahora. Yo no quiero enfermarme, ojalá no me enferme nunca, o mi familia, pero bueno, pase lo que pase, por lo menos voy a haber hecho algo para intentar que eso no suceda. Yo creo que todos tenemos que pelear por nosotros y por la comunidad, por nuestro derecho a vivir en un lugar sano y por el derecho a los ecosistemas de estar presentes. No solamente la parte de los seres humanos, también son los ecosistemas, porque vivimos todos juntos y todos tenemos derecho a tener un lugar en este planeta. No hay planeta B todavía. Sí, todavía es el único que tenemos. De Gandhi, de Gandhi era, que decía, la Tierra tiene recursos para satisfacer las necesidades de todos los hombres, pero no la avaricia de todos los hombres. Claro. Y eso creo que es básico entenderlo. Todo, o sea, hay suficiente para todos, pero no para la avaricia de todos. Bueno, es muy subversivo, porque justamente ataca lo central, creo que una parte del lema del momento actual, de muchas veces sálvese quien pueda, de la lógica de producción completamente extractivista. Uno a veces ve los planes que hay en cuanto, voy a nombrar uno, yo normo lo agropecuario y demás, o lo agrícola ganadero que hay en esta zona, pero es comparable con lo que se hace en la montaña de Navarri, digamos, volar una montaña entera, no importa si la cantidad de agua que se contamina y todo, para sacar la mayor cantidad posible de mineral, al menor costo posible, lo más rápido posible, y se acabó. No hay desarrollo sostenido, no se plantea un desarrollo de una comunidad, de una actividad, nadie está diciendo que uno no pueda aprovechar y hacer uso de lo que vos decís, de los frutos de la naturaleza o del planeta, pero la intención no es destruirlo, sino justamente hacer un uso sostenible, razonable,
que permita a muchas generaciones disfrutar de ello y no incluso complicar otras cosas, porque si no, como vos también decís, vamos a estar, si no, quejándonos de lo importante que era el humedal cuando ya no haya humedal. Vamos a estar quejándonos de lo importante que era el aire puro cuando ya no lo tengamos. Bien. Sí, uno cuando se pone a pensar sobre la lucha del humedal, es básicamente la lucha por el agua y el aire, y la tierra. Es la lucha por lo más básico que tenemos. O sea, el valor máximo que es, digamos, todo el sistema del humedal tiene servicios ambientales, como por ejemplo, el principal es la provisión de agua la provisión de agua dulce, de la cual beben más de 15 millones de personas. Creamos o no, 15 millones de personas o más, tenemos agua y acceso al agua gracias al Paraná y al Delta del Paraná. Tenemos la purificación del aire, tenemos el tema del suelo, el hábitat de las especies, la regulación de las inundaciones, que después todo el mundo se queja. Hay un montón de servicios que presta el humedal y no son equiparables a la destrucción que están haciendo. Y como vos decís, es todo parte del mismo modelo. O sea, por eso se están uniendo un poco las luchas, ¿no? Los que luchan a lo mejor por el monocultivo y el agrotóxico se dan cuenta y nos damos cuenta que es la misma lucha del humedal, porque es el mismo sistema que se está expandiendo hacia todos lados. O sea, se comenta que, bueno, que hay un corrimiento de la frontera agrícola debido a los monocultivos que están en las provincias, copando las provincias, con el uso de agroquímicos, agrotóxicos y demás. Todo esto ha desplazado la ganadería a donde la han mandado, a la isla. Ahí tenemos los problemas de ganadería en la isla. Más allá de que está empezando a haber siembra, en nuestra zona tenemos también el tema inmobiliario que está ganando mucho espacio. Más al sur está incluso el tema forestal y en otros lugares el tema de la minería. O sea, humedales aparte no es el único, el del delta, hay humedales a lo largo de todo el país. Por eso la ley de humedales que se pide tanto, que es en la defensa de todos los humedales. Yo hace 10 días hablaba con gente de Mendoza, ellos que sufren tanto por la escasez del agua, y me decían que el único pedacito, que era una laguna que les quedaba de humedal en la provincia, estaban luchándolo porque se estaba metiendo la parte inmobiliaria. Me decían, nosotros teníamos otro pedacito de humedal que fue copado por otros intereses y esto es lo único que nos queda y lo tenemos que proteger. Y estaban hablando con gente de Rosario porque se habían enterado de que nos estábamos movilizando por ese tema, pero el tema está en todos lados. Sí, sí, definitivamente. Y es un recurso relativamente nuevo en cuanto a que aparecen los titulares. Hace 10 años atrás no escuchabas la palabra humedal, me parece, y el problema aún estaba. Evidentemente, si hay algo bueno de toda esta situación negativa es que quizás ponga finalmente el problema en agenda y como vos decís, no es un problema solamente de que tenemos en Rosario con las islas de acá, es a lo largo de todo el Paraná y en el resto del interior, con también esta lógica que hacemos de, bueno, está bien, hay que producir a un lado, es necesario producir justo en ese lugar, no hay una opción B. En Argentina, evidentemente, es un país que tiene una gran extensión de tierra. Bueno, todo esto lleva también a discutir la concentración de la tierra, quién decide cómo, qué y cuándo se produce, etc. Pero bueno, quizás en medio de toda esta situación, lo bueno que se pueda sacar sea justamente esto, que se ponga en agenda y que sea ineludible empezar a tocar algunos temas. Julieta, te hago una pregunta. Sí. ¿Cómo planean o cuál sería el próximo paso que ustedes tienen pensado dar con la campaña, con la recolección de datos y demás? Bueno, la recolección de datos está abierta todavía. Siempre, digamos, si bien las ONG, la municipalidad ya tienen los datos del primer informe, se siguen recolectando y bueno, a la medida que más o menos se vayan sumando más, se van haciendo otros informes. Yo creo que yo estoy contenta con lo que pasó, porque bueno, lo empecé a hacer viendo a ver si servía para algo. Yo siempre cuando hice la petición por las firmas en el 2018 y cuando me puse en campaña con esto del relevamiento, siempre tengo esa responsabilidad de que hay gente atrás que se toma su tiempo y más con el relevamiento incluso se arriesga, por así decirlo, a poder contar lo que le pasa. Entonces, como que tengo esa responsabilidad que después eso sirva para algo.
Y creo que ha servido, o sea, tanto las firmas que fueron para un montón de lados distintas, como el relevamiento, que ya están 2 denuncias en la municipalidad, lo tienen algunos médicos, creo que se le ha dado un uso útil a todo eso. Así que bueno, en eso estoy muy contenta. Y bueno, próximamente seguir peleando. Yo hace poquito empecé a ser parte de la multisectorial por los humedales. Yo venía peleando un poco sola, digamos, si bien por ahí el relevamiento, para hacer el relevamiento acudí a lo mejor a algunos conocidos que tenía que eran especialistas, pero mayormente era una lucha que yo llevaba sola, yendo de acá para allá, a la defensoría, al consejo, bueno, y se planteó todo esto de la multisectorial y me pareció un buen espacio de trabajo. Y creo que, bueno, que es el momento de accionar y de presionar y de empezar a tratar de buscar una solución concreta que sería una ley. Claro. Así que bueno, por el momento estamos con eso. Mañana hay una movida. Mañana sí, mañana a las 4:30 en la Plaza San Martín, digamos en Dorrego y Santa Fe va a ser el encuentro. Y bueno, la idea es hacer una caminata zigzagueante hasta el Monumento a la Bandera, hasta la zona del monumento. Y bueno, ahí se va a hacer un corte de la Avenida Belgrano y se va a leer un manifiesto. Y bueno, y la idea es poder seguir visibilizando y concientizando de la importancia que tiene. Por un lado, bueno, que se encuentren los responsables. Hoy salió en los medios que hay 5 personas detenidas, no sé si fue ayer mismo, incendiando la isla. O sea que toda esta gente que viene diciendo que son cosas espontáneas, no es así para nada. Acá hay gente que está produciendo los incendios, que las 5 personas que agarraron no son los ideólogos del incendio, básicamente, ¿no? Es gente a la que han mandado a quemar, obviamente no quieren decir quién, pero bueno, acá hay mucho interés metido, y bueno, un poco es ir contra eso, ver a ver quiénes son, buscar responsables, terminar con los incendios, y bueno, y después lo que se pide de la multisectorial es la aplicación del PIECAS, del comité de emergencia, y bueno, y finalmente la ley, ¿no? La ley sería lo que regule el tema de todo lo que está sucediendo. Decimos una buena ley, porque tampoco es cuestión de pasar una ley y que después nos demos cuenta que no servía para lo que pensamos que iba a servir. Una ley en serio que conserve, digamos, los humedales y bueno, y junto con los humedales que conserve la salud de todos los que vivimos al lado del humedal. Un poco las dos cosas. Así que bueno, la ley también plantea como una mirada integral que combine la defensa del humedal en sí con la gente que habita y un desarrollo sustentable, también productivo. Eso también se habla. Digamos, la idea no es que el humedal, explico por las dudas, por si alguien desconoce, la ley de humedales no es una ley que va a prohibir a rajatabla las actividades productivas, ni tampoco va a desplazar a nadie. Digamos, el humedal va a quedar con la gente que siempre vivió en el humedal, con los isleños en este caso, viviendo donde han vivido durante décadas, siglos algunos, con sus actividades, porque muchos de ellos tienen sus actividades que la han tenido desde siempre. Mis abuelos fueron fundadores de la isla que está en el Espinillo, de la escuela del Espinillo, Marco Sastre, que es donde se hizo la sesión del consejo hace unos días, y bueno, yo hablando con mi mamá, con mis tías, les preguntaba cómo era la vida en la isla, la vida de la gente que vive en la isla. Y ellas me contaban, tenían sus huertas, a lo mejor, la mayoría era pescador, tenían animales, algunos para vender, pero no había más de 25 o 30 animales, digamos, que eran un poco para consumir, para vender alguna vaca de vez en cuando. Hoy tenemos miles y miles de cabezas de ganado. Y yo creo que la ley de humedales, mucho menos que desplazar a la gente, va a asegurar su permanencia en el lugar, porque todos estos emprendimientos están corriendo a esa gente. No hace poco, perdón, pero yo me acuerdo que leí justamente relacionado con la escuela, por eso me quedó el dato en la cabeza, en el 2016-2017, estaban metiendo ganado en las islas y había gente
que había vivido ahí, decías, tercera generación que vivimos acá y nos están queriendo correr, porque, bueno, quieren meter las vacas y piden los permisos y te empiezan a preguntar, ¿y vos qué permiso tenés y qué papel tenés? Y bueno, hubo una defensa de esa gente y pudo permanecer, pero la ley de humedales va a asegurar los ecosistemas con la gente que vive en ese lugar y sus actividades que sean amigables, por así decirlo, con los ecosistemas, que la mayoría de las veces lo son. O sea, la gente que está quemando a gran escala, que mete ganadería a gran escala, que siembra arroz y soja en las islas, que pone actividades forestales o que quiere hacer una especie de country cerrado y privado en la mitad de la isla, esa no es la gente que vive en la isla. Esa gente que vive en ciudades que piensa que ahí puede ganar plata. Y que son los que desplazan a los isleños. Y lo que va a proteger a los ecosistemas y a la gente que ha vivido siempre en ese lugar. Totalmente. No, creo que no hay nada para agregar de lo que estás diciendo. Bueno, Julieta, dos cosas. Bueno, mañana está la movida. Hago acento de esto, es con medidas de bioseguridad, cada uno tomando la distancia, barbijo, alcohol, por favor, eso. Se pide el uso permanente del barbijo en todo momento, mantener la distancia. Y bueno, va a haber gente, siempre nos acompaña gente de la Facultad de Medicina que lleva alcohol para todo el tema de la sanitización y demás. Yo personalmente me han preguntado, yo convivo con gente de riesgo y bueno, me han preguntado, ¿y vos vas? Digamos, te arriesgás, por así decirlo. Se puede ir tranquilamente, o sea, la distancia social la mantiene cada uno. Yo vengo yendo a los cortes, vengo yendo a todas las manifestaciones porque me parece que el problema de salud que estamos enfrentando con las quemas y la destrucción de los ecosistemas es tan grave como el tema del coronavirus y me parece que no da lugar a quedarnos en casa, salvo, bueno, obviamente hay personas que sí, pero el que pueda hacerlo, lo puede hacer de una manera segura. Yo he ido siempre y, por supuesto, me mantengo un poquito más alejada, un poquito más atrás, acompaño un poquito de costado, pero bueno, estoy presente siempre porque creo que no hay otro lugar donde yo sienta en ese momento que tengo que estar, sino ahí. Sí, lo hacemos, se hace de una manera consciente, también generando eso. Yo creo que la última vez que fuimos me acuerdo que había pasado un audio que decía se comparte el amor, no se comparte el mate. Hace mucho hincapié y me parece que está bueno también que habla de esto, de hacer una lucha consciente y que realmente le interese también en esta situación complicada de la pandemia. Bueno, no, lamentablemente no hay tiempo para hacerlo más adelante. Pero bueno, no, lo dejo en claro porque es algo importante también, porque sé que la multisectorial ha dedicado mucho esfuerzo en tratar de mantener esto, la distancia, los barbijos, el alcohol, etc. Bien, bueno, una última cosa, si alguien quiere llenar la encuesta, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, por el momento, porque yo no soy muy ducha con la tecnología, por el momento está en la página del Paraná No Se Toca, o si no, pueden entrar a mi Facebook, que a lo mejor es más fácil, más directo, porque yo no colgué tantas cosas en la parte pública, justamente para que lo encuentren rápido. Mi Facebook es Julieta María Bernabé. Le puse el María, porque así quedaba separada de las otras Julieta Bernabé. Julieta María Bernabé, tengo el dibujito de un camalote, para que me relacionen con la isla. Y bueno, ahí pueden entrar y en la parte pública van a encontrar la encuesta, el relevamiento y también si quieren, bueno, todavía también está abierto el tema de juntar firmas en contra de las quemas. Están ambas cosas unidas ahí. Bueno, entonces Julieta María Bernabé en tu Facebook y si no, el Paraná No Se Toca es la página web, ¿me dijiste? Sí. Perfecto. Sí. En el Paraná lo único de hacerlo es a través de un link, pero claro, el link es posible de compartir, son letras y números. Sí, de última, si no, también, esto siempre lo decimos, si alguien tiene ganas de hacer un comentario, porque en esta forma tenemos de transmitir, es muy difícil ver el chat en vivo, bueno, es un problema técnico que todavía no logramos resolver. Si alguien se quedó con alguna duda o algo,
nos puede escribir también a nuestro correo de la Secretaría de Extensión, que es extensioncienciasmedicas@gmail.com. Lo repito, extensioncienciasmedicas@gmail.com. Y también, si alguien no logra encontrar ni en Facebook ni en el Paraná No Se Toca el link de la encuesta, Julieta nos lo va a acercar nosotros, así se lo haremos, se lo arreglamos. Y si alguien quiere hacer un comentario sobre esto, también se lo aceptamos. Me siento como una radio de pronto, pero bueno, también para que la gente pueda hacer una devolución. Sí. Bueno, Julieta. Es difícil. Esa parte, cuando vos me preguntaste qué dificultades había tenido, obvié esa parte, no la obvié, no la recordé en ese momento, y fue una de las cosas que más me costó, ver cómo compartir eso, porque cuando yo hice la petición, juntando firmas, la hice a través de una plataforma, la plataforma ya lo hace público, pero esto era un link, yo lo empecé a compartir por WhatsApp, lo puse en el Facebook, pero después me pasaba que era difícil explicarle a la gente a dónde entrar. Claro, te entiendo. Sí, sí. Bueno, igual llegaste bastante lejos, digamos, ¿no? Demasiado. ¿Cómo hubiera sido si hubiesen manejado ese tema? Bueno, Julieta, te quiero agradecer mucho tu tiempo. Realmente es muy interesante lo que nos contaste y el laburo que has hecho. Nos encontraremos seguramente en alguna que otra movida. Y bueno, suerte, buena cuarentena. Espero que no tengas frío. Y esperemos que este camino tenga un buen destino y que realmente se tome mayor conciencia alrededor de la isla, de los humedales y en general del planeta y la Tierra que habitamos. Te quiero agradecer mucho y bueno, hasta la próxima, Julieta. Hay que ser positivo y seguir peleando, siempre al pie del cañón hay que estar. Totalmente. Bueno, no sé si querés decir unas palabras, si no, yo te despido. Hasta luego. Chao, muchas gracias.